Buenas tardes con todos los presentes. Reciban el cordial saludo a nombre de la empresa de formación continua y consultoría Juris Peritus. El día de hoy, continuando con el ciclo de webinars con motivo del lanzamiento de la empresa Juris Peritus, vamos a presentar el webinar denominado Tratamiento probatorio del delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que se encontrará a cargo de nuestro ponente, el doctor Fisher Mirabal Meravendi. A continuación vamos a presentar un poco sobre su perfil profesional. Nuestro destacado ponente es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es magíster en Derecho Penal por la Universidad San Martín de Porres, tiene especializaciones en litigación oral estratégica y delitos de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como capacitador oficial de la ETI penal del Poder Judicial en la reforma procesal penal y también como expositor en temas de reforma procesal penal a nivel nacional. Ha desempeñado cargos muy importantes en la gestión pública como secretario técnico de la Dirección de Cooperación Internacional Penal del MINJUS, también ha sido asesor de la alta dirección de la Academia de la Magistratura y actualmente ejerce la función de juez penal especializado titular de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Agradecemos, doctor Fisher, por aceptar la invitación para ser ponente en este webinar, y a todos los participantes les indicamos que pueden realizar sus comentarios, consultas a través de los comentarios del Facebook, y al final del webinar nosotros estaremos haciéndole saber al exponente para que él pueda resolver sus consultas. Muchas gracias nuevamente, doctor Fisher, y lo escuchamos atentamente. Gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación de la Escuela de Formación y Capacitación Juris Peritus por haberme hecho llegar esta invitación. Felicitarlos por esta noble tarea de iniciar en el rubro de la educación y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas. Por ello, para mí no solamente es un honor, sino también un privilegio poder participar de estas jornadas de capacitación y conversatorio que involucran diversos temas relacionados al ámbito de la judicatura, básicamente, y el derecho en general. Bien, para el día de hoy se me ha encargado un tema bastante relevante, de alta sensibilidad social, y ello evidentemente lo vincula con la relevancia jurídica de nuestro quehacer diario en relación a todos los abogados, y es el tema relacionado al delito de agresiones contra ya sea las mujeres o integrantes del grupo familiar. Voy a permitirme compartir una presentación a fin de podernos guiar durante el desarrollo de este conversatorio. Bien. Bien, como venía señalando, este tema en mención, el delito de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, es un delito no tan nuevo, ya tiene varios años desde su incorporación a la normativa penal. Sin embargo, cada día nos muestra determinadas novedades, por así decirlo, en relación a su tratamiento. Recordemos que la violencia intrafamiliar o la violencia de género es una tara social no solo nacional, sino a nivel mundial. Es un fenómeno jurídico mundial, siempre vinculado al delito más grave, que es el feminicidio. Sin embargo, esta es una variante típica de menor lesividad en relación al tipo de lesión del bien jurídico protegido, como en este caso es la integridad de una mujer o de un integrante del grupo familiar, pero que tiene harta repercusión social. Ello en relación a que la violencia familiar o la violencia contra la mujer es una de las conductas más recurrentes puesta a conocimiento de la policía a través de las denuncias, del Ministerio Público y también de la Judicatura Nacional.
En este caso, no voy a procurar desarrollar específicamente la naturaleza jurídica del delito o sus componentes, sino vamos a abordarlo desde un punto de vista un poco más práctico. Esto es, relacionar este delito con el capítulo de la prueba. Es decir, cuál es el tratamiento probatorio que debe tener este delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Bien, como primer apartado relacionado a este tema, vamos a abordar el tema general, es decir, el tema de la prueba. Hablar de prueba es hablar de derecho mismo, es decir, el derecho surge como metodología para hallar la verdad desde el inicio de los tiempos modernos, y siempre el derecho está vinculado a la prueba, es decir, el derecho va a ser reconocido por quien puede probar lo que pretende. Por ello, cuando aludimos a un concepto bastante básico, por así decirlo, de lo que es la prueba, siempre vamos a recurrir a que la prueba va a buscar la demostración de la verdad de un hecho, ya sea de su existencia, su inexistencia, y vamos a ubicar determinados medios legales que nos permitan alcanzar este nivel de certeza en relación a una información que se postula. Ahora bien, profesores y magistrados como el profesor Neira Flores aportan determinados conceptos en relación a ello, y tenemos aquí uno que está en la presentación relacionado a que la prueba va a ser todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en calidad de medio, elemento o actividad de prueba pueda formar parte al juez esta certeza para poder determinar si un hecho concreto es o no verdad, y que su producción siempre se va a dar en el proceso, y solamente la prueba suficiente va a poder desvirtuar la presunción de inocencia cuyo principio reviste a todo ciudadano sometido a un proceso penal. Muy bien, con este concepto de acercamiento en relación a la prueba, vamos a poder identificar cuáles son esos conceptos relacionados a la prueba que van a ser objeto de análisis en un proceso penal en términos generales. Pues no solamente vamos a buscar definir o representar qué cosa es prueba, sino también cuáles son estos elementos de prueba que pueden ser usados, cuál es el objeto de la prueba, la fuente de la prueba, el órgano de prueba y el medio de prueba. Todos estos conceptos que circundan alrededor del proceso, lo único que van a hacer es dirigirnos a permitir alcanzar la verdad de los hechos luego de la discusión probatoria. Cada uno de estos conceptos tiene un contenido distinto, obviamente. A veces confundimos qué cosa es un medio de prueba con un elemento de prueba o con la prueba misma. Vamos a tratar en este momento de identificar la distinción entre cada uno de ellos. Pues bien, cuando hablamos de prueba, vamos a hablar de lo que ya ha alcanzado un nivel de fiabilidad en su incorporación dentro del proceso. La prueba básicamente es aquella información que ha sido sometida a la actividad procesal dentro del proceso. ¿Y cuál es la finalidad de esta prueba? Pues nada más y nada menos que permitir al juzgador alcanzar la convicción de la información que se le proporciona. Básicamente, la prueba actuada a través de este proceso penal va a buscar que la información postulada encuentre un respaldo concreto que permita al juez convencerse de una información. Eso es en palabras simples. Ahora bien, esta prueba tiene determinados límites, y uno de ellos está representado por lo que llamamos objeto de prueba. El artículo 156 del Código Procesal Penal establece qué cosa es objeto de prueba en un proceso. Es decir, el objeto de la prueba va a delimitar lo que va a ser probado, en pocas palabras. Es decir, el objeto de prueba va a establecer el marco sobre el cual las partes van a aportar medios de prueba, elementos de prueba y qué es lo que se va a probar. En pocas palabras, el objeto de la prueba va a definir qué queremos probar en el proceso. Y el artículo 56, bajo parámetros generales, establece que lo que es objeto de prueba dentro de un proceso básicamente está relacionado a los hechos que se postulan. En este caso, dado que un proceso penal es de impulso oficioso del Ministerio Público, ¿cuál será el objeto de prueba? Pues acreditar los hechos que postula el Ministerio Público a través de la imputación. Es decir, acreditar los hechos, el delito, la individualización de los autores, las circunstancias específicas de la comisión del hecho y también la responsabilidad penal o civil que de estos hechos deviene. Todo eso será objeto de prueba. ¿Y cuándo es importante entender lo que es objeto de prueba? Pues contrario a lo que podría verse,
es muy recurrente que en un proceso penal las partes no distingan adecuadamente cuáles son los límites probatorios. Y es que lo hay. Si bien es cierto, hay un principio que se llama libertad probatoria, ello no significa que vía esta libertad probatoria se pueda probar cualquier cosa que la parte quiera. No es así. Para eso precisamente existe este artículo 156 que delimita qué es lo que va a ser objeto de discusión en el proceso y de alguna manera reconduce o conduce la finalidad del proceso penal. Es decir, si en el proceso penal se va a discutir algo, tiene que ser algo relacionado al hecho, al delito, a las circunstancias, a la autoría, a la responsabilidad penal y a la responsabilidad civil. Sobre esa base debe circundar la prueba. Bien, así también es necesario identificar cuáles son los medios de prueba. Básicamente, cuando vamos a referirnos a medios de prueba, su mismo nombre lo dice, los medios son los canales, las vías por las cuales va a transitar el elemento de prueba para convertirse en prueba dentro de un proceso. ¿Y cuáles serían estos medios, estos canales? Pues la norma, a partir del artículo 157, identifica cuáles son estos medios, estos instrumentos procesales que nos van a permitir llevar la información al juzgador. Y estos caminos, estos medios, básicamente pueden ser una categoría determinada de medios. Por ejemplo, los documentos, los testimonios y otro tipo de mecanismos que nos van a servir como una vía para transitar la información que existe en la realidad y ponerlo al alcance del juez para acreditar ¿qué cosa? Lo que estamos postulando, ya sea como Ministerio Público, postulamos un hecho de naturaleza penal o como defensa postulamos una contradicción relacionada a los hechos imputados. Bien, un órgano de prueba básicamente está referido al ente, a la persona física que contiene en sí la información que es requerida para poder acreditar un hecho. Básicamente, cuando nos vamos a referir a un órgano de prueba, vamos a estar hablando ya sea de un testigo o de un perito, cuya información dentro de sí, ya sea a través de la percepción física, sensorial que éste ha tenido, es decir, ha presenciado un hecho, por ejemplo, o a través de los conocimientos que éste guarda por ser un profesional altamente especializado, por ejemplo, puede a nivel de juicio vertir esta información que él tiene dentro de sí, ¿para qué? Una vez más, permitir al juzgador tener certeza en relación a un hecho. Ese es un órgano de prueba. Las fuentes de prueba son básicamente elementos que están fuera del proceso, que están en la realidad, a partir de los cuales se extrae información para ser incorporadas al proceso. El profesor San Martín Castro hace una explicación bastante amplia en relación a lo que son fuentes de prueba y básicamente es la realidad misma, a partir de la cual se extrae la información que nos es útil en el proceso. Será una fuente de prueba, por ejemplo, un reporte, un récord de una persona, un récord laboral, por ejemplo. Un récord laboral será una fuente a partir de la cual se podrá extraer ¿qué información? Información de la permanencia de una persona a un determinado lugar. Un elemento de prueba, cuando ya bajamos en elemento de prueba, vamos a estar hablando de todo dato que proviene de la realidad. Elemento de prueba es todo. Todo lo que podamos conseguir para representar un hecho es un elemento de prueba, que va a tener que conducirse a través de un medio de prueba para que alcance la categoría de prueba luego de un debate contradictorio en el juicio. Pues bien, con estas pequeñas, vamos a llamarlo, acepciones relacionadas a estos conceptos circundantes a la prueba, vamos ahora sí poder tener ya un acercamiento a de qué manera vamos a probar en un proceso penal nuestras alegaciones. Bien, entre la tipología y la prueba vamos a tener diversas clasificaciones. En mi opinión, la más simple es esta, relacionada a la prueba directa y la prueba indirecta. Si probar es el acto procesal mediante el cual demostramos y permitimos que la información alcance convicción en un juez, no habrá prueba más idónea que la prueba directa. La prueba directa básicamente tiene una conexión entre los hechos que nosotros estamos alegando y la controversia. Básicamente, el contenido material de una información siempre va a poder ser representada a través de la prueba directa. Por ejemplo, prueba directa será la testimonial, es decir, la declaración
de un testigo que ha visto el suceso. Ese será un testigo directo. Bien, así por ejemplo también, y de no existir una prueba directa, siempre podrá recurrirse a una prueba indirecta. ¿Cuál es la prueba indirecta? Básicamente, la prueba indirecta no representa el hecho que es motivo de discusión, pero a través de un medio distinto permite establecer una inferencia, un razonamiento que nos lleva a concluir en otro hecho. Una prueba indirecta típica es la prueba indiciaria, que nos permite incorporar información como cierta en un proceso, pero no de manera directa, sino a partir de la incorporación de una información básica, un razonamiento y una conclusión. Es la conclusión lo que permite arribar a la convicción al juez. Bien. ¿Cuáles son los medios de prueba más utilizados y los que regula nuestro Código Procesal Penal a los que podemos hacer uso dentro del proceso penal? Básicamente, la actividad probatoria del proceso penal reconoce todo este listado de medios de prueba que se encuentran en la presentación. La confesión es un medio de prueba. Por ejemplo, la confesión es la declaración espontánea, oportuna, sincera de una persona imputada en relación a los hechos que se le atribuyen. Y tiene determinados requisitos. No vamos a considerar, por ejemplo, esta mala práctica de cuando una persona es intervenida a nivel policial y por ahí un policía usa un teléfono móvil para registrar la espontánea declaración. Eso no es una confesión. Una confesión debe darse previo conocimiento de sus derechos, previa asesoría de su abogado defensor y explicándole la categoría en la cual va a ser rendida su declaración. Eso solamente con determinados requisitos específicos que están previstos en el artículo 160 del Código Procesal Penal podrá considerarse un medio de prueba de confesión. Otro medio de prueba lo es también el testimonio o la declaración, que es básicamente la exposición oral que va a realizar un testigo en el juicio oral, básicamente. Como ustedes sabrán, bajo los lineamientos del Código de Procedimientos Penales, era una práctica usual que el testigo declarase en una oportunidad, la cual registraba documentariamente, era luego incorporada al juicio. Sin embargo, la regla general hoy, en el nuevo proceso penal, bueno, ni tan nuevo, ya 16 años, es que el testimonio sea rendido directamente en el juicio. Es decir, el testigo, para hacer válido su testimonio, tiene que declarar en el juicio. Salvo determinadas excepciones en las que se pueden incorporar testimoniales rendidas en documento, pero siempre sujetas al cumplimiento de requisitos como lo establece el artículo 383 del Código Procesal Penal. Bien, otro medio de prueba es la pericia. La pericia está regulada en el artículo 172, es básicamente la representación documentada de una evaluación científica o técnica especializada de una materia específica hecha por un perito, un personal especializado, ya sea en ciencia, en arte, en lo que podría requerirse, y también tiene determinados requisitos para poder ser incorporado a un juicio. El careo es uno de los pocos medios de prueba que se utilizan aún, pero sin embargo está regulado en el Código, en el artículo 182, y permite la discusión oral entre dos contendientes. Puede ser el acusado con un testigo, un agraviado o entre testigos. Entendemos, la idea del legislador al poner el careo como medio de prueba, era representar la sostenibilidad de los testimonios de quienes van a declarar en juicio. Sin embargo, en la práctica, hoy en día, es poco usual utilizar el careo debido a la, precisamente, falta de fiabilidad en su valoración, ¿no? Uno puede poner a discutir en un juicio a dos personas y si cada una se mantiene en sus posiciones, no hay mayor relevancia en ello. Ahora, podríamos decir que el careo puede ser utilizado con la finalidad de verificar en el testigo signos exteriores de duda, nerviosismo, intimidación, pero bajo las ciencias actuales de la prueba, del testimonio, la valoración científica hoy de los testimonios, estos aspectos subjetivos relacionados a la apariencia de la persona ya no tienen la relevancia o la trascendencia que antes lo tenían, ¿no? Es decir, antes los juzgadores veían a un testigo sudando al momento de expresar
y podían motivar su decisión para no hacer fiable el testimonio en ello. Hoy en día hay poco respaldo científico en relación a esa clase de manifestaciones que permitan incidir en la irrelevancia del testimonio. Por lo tanto, es poco usado. Sin embargo, está previsto en el código. La documental propiamente es un medio de prueba ampliamente usado. Documento es todo aquello que representa una información gráfica por sí misma. Es decir, un documento será aquel medio en el cual de su contenido mismo se pueda extraer una información y no requiera de interpretación o de examen de un órgano de prueba. Un documento, una documental, puede ser una fotografía, ya que la fotografía en sí misma comprende gráficamente una información. Una documental podría ser una partida de nacimiento, etc., ¿no? Entonces, todo aquello que contenga por sí misma información que permita incorporar determinadas circunstancias al proceso es una documental. Por ejemplo, valga aquí la aclaración, el testimonio rendido por un testigo en sede fiscal con firma de su abogado, eso no es una documental. Es una testimonial documentada, que es diferente a una documental. Valga la aclaración. Bien, el reconocimiento también es un medio de prueba ampliamente utilizado. La inspección judicial y la reconstrucción son medios de prueba que permiten al juzgador y a las demás partes representarse en un escenario a fin de determinar las circunstancias específicas del hecho. Básicamente, estos dos medios de prueba, tanto la inspección judicial como la reconstrucción, son medios judiciales. Es decir, básicamente lo que buscan es que el juzgador ponga mayor énfasis en la inmediación relacionada a las circunstancias materiales del hecho. Por ejemplo, no es lo mismo que un abogado exponga en juicio que la agresión entre dos personas se produjo en una pendiente inclinada y que dado ello la fuerza del agresor no podía ser tal para generar las lesiones en la víctima. ¿Cómo podíamos representarnos esa pendiente inclinada si no hay otro medio que permita verificarlo? Entonces, en esas circunstancias, la inspección judicial y la reconstrucción, en efecto, cumplen una finalidad trascendente. Otras pruebas especiales son el levantamiento de un cadáver, la necropsia, también sumamente importante en determinados delitos, que permitiría conocer las circunstancias materiales de crimen contra la integridad física, los exámenes químicos, o médicos forenses y la preexistencia y la valorización o tasación, que también son medios alternativos que se utilizan a efecto de determinar información adicional a un hecho. He querido graficarlos en líneas simples estos medios de prueba porque son todos ellos útiles en algún momento a fin de probar un hecho. Bien, estas primeras láminas han permitido acercarnos a lo que es la prueba y de qué manera la prueba se incorpora en el proceso para ser fiable, para ser eficaz en el proceso. Ahora sí vamos a dirigirnos específicamente al delito que ha sido motivo de esta presentación, que es el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. La composición típica del delito nos muestra que este es un delito de tipo especial. Especial no solamente por la participación de agentes especiales en su configuración típica. Se requiere que las partes involucradas en este delito, ya sea sujeto pasivo o sujeto activo, en principio, por ejemplo, tengan condiciones especiales. Pueden ser integrantes de un grupo familiar. La ley 30.364 establece quiénes son integrantes de un grupo familiar, lo vamos a ver más abajo. También tiene que ser una mujer, la parte agraviada, el sujeto pasivo del delito, y al ser una mujer, el sujeto pasivo, y esto ya lo ha dicho la jurisprudencia, el sujeto activo, ya lo ha dicho la jurisprudencia, tiene que ser necesariamente un hombre. Solo bajo esos términos podemos hablar de una configuración típica de este inicio. Ahora bien, los medios comisivos del delito sí están representados en el tipo. ¿Cuáles son estos medios comisivos? Aquí vamos a encontrar. Pues los medios comisivos de este delito son cualquier cosa. Y lo ha dicho literalmente el tipo. Podemos leer el tipo. El que de cualquier modo cause lesiones. Nótese, el medio comisivo es cualquier modo. Cuando nos referimos a cualquier modo, no estamos refiriendo a que éste sea voluntario o involuntario, sino al uso de cualquier medio para ejercer las lesiones en la parte agraviada. Ya sea bajo cualquier modo, es decir,
es absolutamente una cláusula aparte para configurar el delito. Pero es un delito de resultado. Es decir, necesariamente para su configuración típica se requiere la existencia de un resultado en la afectación al bien jurídico protegido. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido en este ilícito? Pues es la integridad física del sujeto pasivo, que en este caso puede ser ya sea la mujer en su condición de tal o un integrante del grupo familiar. Ambos supuestos configurativos hacen referencia a conceptos jurídicos, es decir, integrante del grupo familiar no es algo que las personas conozcan en su habitual lenguaje. Tenemos que recurrir a una norma para completar este tipo penal. Por eso es una norma que se complementa con otras normas para entender el tipo penal y así poder configurar. Además, el resultado también está limitado en la ley, es decir, el resultado lesivo que debe producirse a través de la conducta está siempre limitado a que existe una verificación. Por ejemplo, el tipo establece que las lesiones que pueda generar la acción del agresor tienen que ser menores a 10 días de atención facultativa, médicamente determinada. Y así también tienen que hallarse, ya sea si es una agresión psicológica, una afectación psicológica cognitiva o conductual, que es, ojo, distinta al daño psíquico. Situaciones o elementos lesivos que tienen que ser acreditados para hablar de que esta conducta está siendo configurada efectivamente. Bien, dicho ello, ahora sí, vamos a describir uno por uno cuáles son estos elementos de este tipo penal. Los elementos descriptivos que contiene este tipo penal básicamente van a ser esos elementos gráficos que nosotros encontramos en el tipo penal, ya sea por el sujeto, ya sea por la forma como se debe desarrollar la conducta. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de hurto, siempre vamos a hablar de un bien ajeno, mueble en este caso. Si nos referimos a este delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿cuáles son esos elementos que describen el tipo? Pues el elemento que describe el tipo es básicamente una agresión. ¿Una agresión sobre quién? Sobre un integrante del grupo familiar o sobre una mujer. Ello nos dice cuáles son los componentes que deben ser acreditados en el proceso para hablar de la configuración típica de este delito. Pero no solamente tenemos elementos descriptivos, y ojo, entre los elementos descriptivos también está la lesión, es decir, el resultado de la acción realizada, sino que también vamos a tener elementos normativos. Y aquí es donde se generan algunos problemas. ¿Qué cosa es un elemento normativo? Un elemento normativo básicamente es un elemento que está dentro del delito, dentro del tipo penal, pero que no puede ser percibido directamente por quien lee el delito, por quien aprecia la conducta prohibida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de delitos de corrupción de funcionarios y utilizamos la categoría funcionario, ¿quién es un funcionario? Esta palabra puede tener múltiples acepciones o significados en el lenguaje común y en el lenguaje jurídico también, pero en el lenguaje legal tiene un concepto determinado. Está establecido en la norma quién es un funcionario o un servidor público. Por ejemplo, el artículo 425 del Código Penal lo limita. En el mismo sentido, cuando nosotros buscamos los elementos normativos de este delito, vamos a encontrar un elemento normativo trascendente relacionado al contexto. El famoso contexto es un elemento normativo del tipo de este delito que sí o sí requiere ser acreditado a fin de determinar la existencia o no de este ilícito. Y luego les voy a indicar por qué eso es un problema. Bien, como les decía en líneas previas, esta norma es una norma que se complementa, pues de su sola lectura no podemos identificar completamente los elementos que configuran el delito. La norma misma nos deriva al artículo 108-B del Código Penal, pues nos dice que para que una conducta sea delito, tiene que haberse producido esta agresión bajo los contextos previstos en el artículo 108-B, primer párrafo del Código Penal. Este artículo 108-B del Código Penal nos habla del delito de feminicidio. En efecto, para que un feminicidio
no sea solo un homicidio y sea un feminicidio, requiere la concurrencia de estas 4 categorías jurídicas o contextos. Estos 4 contextos también sirven de insumo para configurar el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Y cuáles son? 1, la violencia familiar. 2, la coacción, el hostigamiento o acoso sexual. 3, el abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera la autoridad a la gente. Y 4, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o convivencia con el agente. Aquí es donde vamos a tener una pequeña inicial dificultad. Pues ya el artículo 122 nos dice, cuando el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, etcétera, que no califique como daño, por su condición de tal, o a un integrante del grupo familiar, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. ¿Ok? Entonces nos vamos al artículo 108-B para determinar cuáles son los contextos. Y al encontrar los contextos, encontramos que nuestro primer contexto, violencia familiar, no nos dice nada. Es decir, el artículo 122-B del Código Penal nos dice que será agresiones contra la mujer si la agresión se produce como consecuencia de la violencia familiar. Y cuando vamos al 108-B, nos dice violencia familiar, pero aún no nos dice qué cosa es violencia familiar. Entonces, en este momento, también tenemos que hacer un nuevo viaje de remisión a otra norma que sí nos describa qué cosa es violencia familiar. Y esa norma es la Ley 30.364, que es la norma especial de la materia que establece cuál es este elemento normativo, el contenido de este elemento normativo. Bien, aquí hay una lámina más que habla de los elementos normativos. En efecto, los elementos normativos que nos va a tocar verificar en este delito son el por su condición de tal y el grupo familiar y el contexto. Esos son los 3 elementos normativos que nos va a tocar determinar. Por eso, si soy abogado y me encuentro frente a una imputación fiscal que pretende que mi patrocinado sea condenado por un delito por su condición de tal, debo exigir necesariamente a nivel probatorio que el fiscal deba probar esta condición de tal. Así también debe probarse que tanto mi patrocinado como la parte agraviada forman parte de un grupo familiar. Y finalmente, debo pretender que el Ministerio Público, a razón de la imputación y de sus medios de prueba, pueda probar que esta agresión no solo es una agresión simple, sino que la agresión se produjo en el contexto previsto en el artículo 108-B del Código Penal. ¿Ve? Es un estándar altamente exigido si es que lo analizamos correctamente. Bien, tenemos entonces frente a nosotros los elementos normativos de configuración del tipo penal, específicamente respecto al sujeto pasivo, agraviado, mujer en su condición de tal. ¿Qué nos dice la ley 30.364, novedad tercero del artículo 4, respecto a la violencia contra la mujer por su condición de tal? Aquí no solamente vamos a referirnos a que la condición de tal de una mujer se agota en su composición biológica, es decir, cuando a una mujer se le agrede, o en un caso más severo, se le mata, como es en el delito de feminicidio, no solamente hay que determinar que se le mató por ser biológicamente mujer, no es así, sino que el contenido normativo del tipo exige, y lo dice la ley 30.364, que debe acreditarse que la conducta fue ejecutada como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de la igualdad, a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación hacia la mujer. Vean qué difícil parece llegar a configurar este delito, pero contrario a ello, vamos a ver en la práctica que muchos despachos fiscales y muchos órganos jurisdiccionales denuncian, enjuician y sentencian por este delito, dándolo válidamente por acreditado, sin analizar el contenido normativo de este tipo.
Si nosotros fuéramos minuciosos en determinar el componente normativo del tipo, muy pocos serían realmente los casos en los que podrían pasar el filtro del control de tipicidad de este ilícito. Bien, entonces encontramos que cuando hablamos del delito de agresiones contra la mujer por su condición de tal, debemos tener un enfoque probatorio, es decir, debemos probar que el hecho de agredir de un hombre a una mujer, ya sea porque son exconvivientes, porque son padres de un mismo menor, porque son enamorados, novios, esposos, etc., se hizo bajo esta premisa, ¿ok? Buscando, uno, discriminarla, es decir, distinguir entre él y la víctima, ¿para qué cosa? Limitar sus capacidades, inhibir sus capacidades, sus derechos, libertades, dominando a la persona, sometiéndola a una posición desfavorable o poniéndola en una condición de subordinación. Solo así vamos a encontrar que este delito se estaría acreditando. Sin embargo, también la doctrina, hay un magistrado muy denotado, que es el doctor Mendoza Ayma, postuló a través de una historia que emitió en una decisión de su sala, postuló 5 requisitos adicionales a los que yo estoy mencionando para establecer si hay o no delito de agresiones o no, simplemente es una falta penal. Se establecieron a partir de su ponencia 5 requisitos. La verticalidad, referida al sometimiento a la víctima, el móvil de destrucción, que básicamente la conducta de la gente busca anular la voluntad de la víctima, sometiéndola básicamente a estereotipos. La ciclicidad, es decir, que los hechos producidos se den en un periodo cíclico, progresivo, en el que concurre tanto el afecto como la violencia. La progresividad, que va de menor a mayor. Y la situación del riesgo, ¿no? Que habla de la condición de la víctima y su vulnerabilidad. Según el profesor Mendoza, estos 5 requisitos confluyentes podrían hacer ver sobre la existencia de un ilícito. Sin embargo, la crítica a esta ponencia es que esta ponencia no tiene una base normativa. Es decir, no está previsto en la norma, aun cuando podemos encontrar algunos de los conceptos que se vinculan con la ley 30.364, la configuración típica de un delito no puede ser completada, por así decirlo, con necesariamente doctrina, cuando antes la fuente primigenia para completar un delito, una ley penal en blanco, es la ley misma. Es decir, si tenemos una conducta penal prevista en el artículo 122-B del Código Penal, que requiere que se complemente con conceptos definidos, hay que recurrir primero a la ley, porque hay una ley especial, que es la ley 30.364, y con los componentes normativos de esta ley, sí completamos, configuramos el ilícito mucho antes de recurrir a la doctrina, pero que muy respetuosamente siempre citamos para fines académicos. Bien, y volviendo al punto, si nosotros recurrimos a la ley 30.364, nosotros tenemos que acreditar en un juicio que el agresor y la víctima son sujetos especiales del delito. En este caso, si fuera un delito contra integrantes del grupo familiar que se nos es postulado, deberíamos ver quiénes son integrantes del grupo familiar, efectivamente. ¿Quiénes lo son? ¿Los primos? ¿Los cuñados? ¿Los amigos? ¿Los padrinos? ¿Quiénes son? Pues la ley 30.364, en el artículo 7º, establece taxativamente quiénes son los integrantes del grupo familiar. Entre ellos vamos a tener los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastas, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, o también aquellos que sin tener cualquiera de estas condiciones habitan el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales, y los que hayan procreado hijos en común independientemente de la relación convivencial. Podría parecer bastante claro esta norma que limita quiénes son sujetos activos y pasivos. Sin embargo, en la práctica vamos a encontrar que la realidad social de los hogares en nuestro país y en toda Latinoamérica es muy particular, ¿no? No siempre se condicen con lo que la norma establece. Puede existir un cónyuge que legalmente sea un cónyuge, pero que no viva en el domicilio conyugal.
puede existir parientes colaterales que vivan en el mismo espacio conyugal, pero que ya no les alcance ni el cuarto grado de consanguinidad ni el segundo de afinidad, ¿no? Entonces, estas situaciones nos van a permitir discurrir por determinados límites en los que la ley ha establecido para señalar si hay o no violencia intrafamiliar, que es como se le llama a este tipo de agresiones contra integrantes del grupo familiar. Bien, entonces, pasando al tercer elemento configurativo, que es el contexto, podemos decir que en un juicio oral, cuando se nos trae una imputación referida a agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, se pruebe la calidad del agente agresor. ¿Ya? Imaginémonos que el agente agresor es el padre o es el esposo. Muy bien, probamos con la ficha de RENIEC, probamos con la partida de nacimiento, que es padre o esposo. Perfecto. Ya tenemos probado el elemento configurativo del tipo del sujeto pasivo y el sujeto activo. Es decir, que son integrantes del grupo familiar. Ahora bien, probemos la agresión. Efectivamente, tenemos un certificado médico legal para probar la agresión, que es menor a 10 días. Perfecto. Ahora, probemos el contexto. Ahí viene un problema, pues en relación al contexto, nadie nos ha dicho qué es el contexto. Como les decimos, el profesor Mendoza Ayma sugiere que para determinar que existe el contexto hay 5 requisitos, pero no hay una base legal para ello. Sin embargo, la ley 30.364, en su artículo 6, sí nos ofrece el contenido conceptual de lo que es violencia familiar o doméstica. Básicamente, ¿qué es el contexto previsto en el numeral primero del artículo 108-B del Código Penal, del cual vinimos a hablar? Entonces, no es que este primer elemento normativo esté vacío, sino por el contrario, su contenido está descrito en la ley, específicamente en el artículo 6 de la ley. ¿Qué nos dice sobre la violencia familiar o doméstica? Nos dice que será violencia familiar o doméstica cuando esta violencia o esta agresión se ejerce contra cualquier integrante del grupo familiar mediante una acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, producido en una relación de responsabilidad, confianza o poder. Bajo esas 3 modalidades, si se ejerce la violencia en esos 3 contextos, estaremos hablando de un delito producido en el contexto de la violencia familiar. Estos 3 conceptos que acabamos de señalar, la responsabilidad, confianza o poder, sí o sí deben ser probados en el juicio. Si tú, como abogado, estás enfrentando una imputación por delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, sí o sí debes exigir que la imputación describa de qué manera el agresor ejerció este contexto, esta relación de responsabilidad, confianza o abuso de poder. Pues bien, habiendo verificado cuáles son los elementos tanto circunstanciales como normativos del tipo penal, ahora sí vamos a ver en estas 3 últimas PPTs de qué manera vamos a enfocar la actuación probatoria hacia la acreditación del delito. Si hemos dicho que el delito, para ser acreditado, debe permitir corroborar sus elementos descriptivos, configurativos y normativos, pues lo que tenemos que hacer es responder básicamente estas preguntas. La pregunta probatoria, que es el cuestionamiento que vamos a hacer para exigir un medio de prueba, la base probatoria, que es lo que queremos probar, y el elemento de prueba, que es lo que vamos a utilizar para probar lo que queremos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que acreditar en el suceso que se nos imputa, debemos definitivamente acreditar el tiempo de la acción. No puede existir una imputación que no diga cuándo se ejecutó la conducta. Recuerden, señores abogados, y recuerden también, señores fiscales, una imputación sí o sí debe tener como requisito el tiempo de la ejecución del hecho. Si no hay un hecho preciso en un día, puede establecerse rangos de tiempo, pero no puede ser simplemente se imputa a la persona haber hecho en algún momento una determinada conducta, ¿no? Imaginémonos que
se imputa a Juan Pérez haber agredido alguna vez a Juanita. No podría darse esa imputación. Es vaga, imprecisa. Entonces, la primera pregunta que ha de responder nuestra estructura probatoria es cuándo se hizo el hecho. ¿Y qué vamos a poder acreditar con ello? La fecha cierta del hecho. El lugar, la fecha, hora cierta del hecho y el hecho mismo. ¿Y cuál sería un medio de prueba idóneo para acreditar ello? Pues un acta policial, por ejemplo, si es en el caso de que se diera una intervención policial en flagrancia, por ejemplo. También podría serlo una testimonial de un testigo directo. O también podría ser un registro fílmico que establezca data del hecho. La segunda pregunta a la cual vamos a recurrir para efecto de determinar un siguiente elemento circunstancial del hecho es dónde se hizo el hecho. Pues tiene que haber una descripción gráfica y geográfica de la realización del hecho. Recordemos que un hecho penal se rige por reglas de competencia. Una imputación no podría decir que Juan Pérez cometió el delito en algún lugar del Perú. ¿Cómo podríamos establecer la competencia material, la competencia territorial de ese ilícito si no sabemos dónde se practicó? Ello nos va a permitir acreditar el lugar del hecho y un medio idóneo para establecer, por ejemplo, en este caso de estos delitos, específicamente de agresiones, es siempre una inspección técnico-policial en el lugar del hecho o también un informe de trabajador social que establecen con visita domiciliaria para conocer el lugar de los hechos. También otra pregunta probatoria es ¿quién hizo el hecho? ¿Quién hizo el hecho? Nos va a permitir identificar al autor de la conducta que se pretende acreditar. Finalmente, esta pregunta puede ser respondida a través de medios probatorios idóneos como la sindicación, por ejemplo, ¿no? Un testigo que sindica a una persona es un medio idóneo para determinar una respuesta válida a esta pregunta. ¿Qué hizo? Que es la siguiente pregunta, nos va a permitir desarrollar o acreditar la corroboración material del hecho, básicamente la materialidad. El qué hizo nos va a permitir acreditar las circunstancias propias de la conducta, cómo se desarrolló la conducta y si ésta reúne o no las características que requiere el tipo penal. ¿Y con qué se acredita qué hizo? Pues se acredita con los medios que permitan identificar los resultados de la conducta. Por ejemplo, si se dice que qué hizo, es decir, agredió, ¿cómo vamos a verificar la agresión? Uno de ellos es, en efecto, el certificado médico legal, donde van a registrarse las presuntas lesiones, o el informe psicológico en caso de verificar afectación psicológica. La pregunta ¿a quién le hizo? Nos va a permitir responder la identidad de la víctima y saber si en efecto esta reúne o no la condición de sujeto pasivo que exige la norma. Es decir, si ha sido agredido en su condición de mujer, su condición de tal, o en condición de integrante de un familiar. En este caso, puede ser la identificación propia de la víctima a través de su declaración. Y la última pregunta relacionada a este delito, básicamente es ¿bajo qué condición lo hizo? Esta última pregunta es tal vez la más importante, pues aún si pudiera acreditarse todos los primeros enunciados, solamente estaremos frente a una falta si es que no se prueba el contexto normativo del tipo penal, que es en este caso probar el contexto. ¿Y cuál hemos dicho que son los contextos? Son el contexto de responsabilidad, confianza o poder, cuando estamos imputando violencia familiar. Si fuera discriminación, tendríamos que probar también cuáles son los elementos materiales concretos con los que el imputado o el agente, el sujeto activo, ha ocasionado las agresiones con la finalidad de discriminar o bajo el contexto de discriminación hacia una mujer. Bien, esta es una tabla dinámica que permite identificar pues de qué manera vamos a acreditar este delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Recordemos, ya para terminar, que nuestro sistema penal actual se rige al sistema de libre valoración probatoria. ¿Qué significa ello? Que el juez es libre de valorar la prueba presentada ante sí, bajo los medios, obviamente, que la ley establece, que ya hemos señalado, artículo 156, objeto de prueba, artículo 157, medios de prueba, pero los valora libremente, es decir, puede discriminar unos entre otros bajo reglas de la sana crítica, reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia.
Aquí básicamente lo que el juez va a hacer es un proceso mental de identificación de la calidad de la prueba que ha sido aportada. Por ello es sumamente necesario que cuando se aporte la prueba hay que ponernos en la mente del juez e identificar cuánto puede valer cada medio de prueba que nosotros aportamos al proceso. Y conducir el razonamiento del juez, ¿no? Prevenir el razonamiento del juez, buscar que con el medio de prueba el juez encuentre esa información que se requiera y que nos permita a nosotros acreditar un hecho. Si soy fiscal, procuraré que los medios de prueba que sostengan mis proposiciones fácticas conduzcan al juez a tener certeza de que en efecto un agente agredió a su conviviente por ser su conviviente, por someterla a una vida sometida bajo su poder, discriminándola por ser mujer, etc. Siempre respaldado por elementos objetivos. Y bajo la misma lógica, ¿no? La defensa también tendrá que procurar cuestionar los medios de prueba que sostiene la acusación, buscando siempre desvincular el tipo penal imputado. Es decir, buscar siempre desacreditar el contexto a fin de que le sea difícil al fiscal acreditar este delito sumamente especial. Bien, he procurado ser lo más sintético posible en esta exposición, dando pie a que este es un delito muy especial. Es un delito especial ampliamente recurrente y por esa condición especial que tiene este delito, el estándar probatorio debe ser alto, ¿no? Porque si bien los legisladores cuando legislan no necesariamente usan un criterio científico para determinar la incorporación de nuevos tipos penales y básicamente recurren a un punitivismo ciudadano, es decir, vamos a hacer un ejemplo. Mañana se proliferan las conductas contra los canes, ¿no? Por ejemplo, hay demasiado maltrato animal, demasiado maltrato contra los animalitos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del legislador? Hagamos más fuerte el delito, incrementemos las penas. No siempre es una solución para los problemas sociales que encontramos, ¿no? La violencia contra la mujer es un problema mundial. Lo dice la CEDAW, por eso hay un convenio Belén do Pará, etc. Hay una alta repercusión en nuestra sociedad de estándares que limitan el desarrollo libre de la mujer, libre de violencia de la mujer. Sin embargo, tampoco podemos caer en el excesivismo punitivo, pues eso no da respuesta al problema real, ¿no? Si fuera una respuesta al punitivismo, con el gran código penal que tenemos, no existiría el delito. Pero creo que podemos, a través de nuestras intervenciones como abogados o fiscales y jueces, de ser el caso, procurar ser altamente exigentes con estas conductas a fin de ejercer un mejor control como hombres de derecho que somos. Espero en la sesión de hoy haber aportado en algo a la comunidad jurídica y nuevamente agradezco a la Escuela de Formación Juris Peritus por haberme invitado y espero estar siempre a su disposición para futuras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fischer, excelente ponencia. Es un tema de interés, de trascendencia, de actualidad que todos debemos conocer. Y bueno, doctor, hay dos consultas, dos preguntas que lo han realizado a través del Facebook. Le voy a leer la primera pregunta. Un participante pregunta: una vez firme la decisión fiscal que archiva la denuncia o la sentencia judicial que absuelve al imputado, procede la anulación del registro de la denuncia policial que motivó la investigación o el proceso. De ser así, ¿se ordena de oficio o se ordena de parte? Lo escuchamos, doctor. Gracias. Sí, en realidad es una regla general para todos los procesos penales. Todo proceso penal que concluye, ya sea con una disposición fiscal de archivo, vía disposición fiscal de no haber mérito para formalizar la investigación, o con un sobreseimiento judicial, o con una sentencia absolutoria, todos estos tienen como consecuencia jurídica inmediata la anulación de todo registro en el que pueda extraerse la información de que una persona ha sido imputada por el delito. Ahora, la norma exige que esta anulación, en el caso judicial, cuando es emitida una decisión, debe ser oficiosa. Sin embargo, no voy a negar que en la práctica no siempre se hace en modo oficioso, por lo que
en este caso, lamentablemente, el interesado, que es el recurrente, el abogado de la defensa, del imputado, tiene pues que instar, ¿no?, al órgano jurisdiccional a que practique estas disposiciones de eliminación de todo antecedente. Ojo, esta eliminación no solamente va al tema del ámbito policial o judicial o fiscal, sino en todo registro, incluso estos registros administrativos que existen, o si acaso se ofició para que se registre en una comisaría o en un centro de emergencia mujer, todos tienen que ser eliminados. ¿Bien? Muy bien, doctor. La siguiente pregunta que nos realiza un participante es, una vez emitida la disposición de archivo a nivel fiscal, ¿se puede solicitar a la Fiscalía que remita esa disposición de archivo al juzgado de familia para que se proceda a anular las medidas de protección? Lo escuchamos, doctor. Sí, aquí hay un conflicto en relación a dos espacios, dos etapas en las cuales se da el tratamiento de estos delitos, ¿no? Y desde ya yo hago una crítica directa en relación a cómo se ha abordado. Tenemos un sistema que atiende la violencia familiar en la vía extrapenal, que está a cargo de los juzgados de familia, los juzgados de paz letrado de familia también. Y tenemos la vía penal, que es la que ve propiamente cuando configura o puede configurar un delito. Entendemos que el procedimiento que la ley establece para una atención inmediata a un hecho de violencia familiar, no penal, ojo, es que una vez ocurrido el hecho, el juez de familia emite automáticamente una medida de protección. Sobre ello hay innumerables críticas. Ciertamente esta decisión es tuitiva, es decir, lo que busca es de alguna manera dar un medio judicial que proteja la integridad de este grupo poblacional vulnerable, como son las mujeres o integrantes del grupo familiar. Sin embargo, esto será sin contradictorio, es decir, no sabemos si puede que sea cierto o no, no sabemos las circunstancias por el hecho, pero el juez de familia dicta una medida de protección. Entonces, como parte del procedimiento, el juez también remite los actuados a la fiscalía y la fiscalía finalmente califica los hechos como delito. Y ahí es donde ya pasa al ámbito penal. Pero ¿qué pasa si en el ámbito penal pasa esto, ¿no? Se archiva el caso, se sobresee o se absuelve. Es decir, acreditamos en el ámbito penal que nada fue cierto, que todo no se pudo acreditar el hecho que se imputaba. Entonces, ciertamente el límite así como inició, el límite hasta dónde puede actuar el juez penal sería hasta el inicio del proceso penal, es decir, hasta las actuaciones fiscales. En todo caso, la fiscalía puede, no creo que exista restricción alguna, comunicar al juez extrapenal, al juez de familia, de que a nivel penal la conducta no ha sido acreditada. Ahora bien, y aquí entra la discusión, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una medida de protección del juez de familia? Desde mi punto de vista es plenamente tuitiva, es solo tuitiva. El juez de familia no da por acreditado hechos, salvo al final del proceso o del procedimiento. Pero cuando dicta una medida de protección, solo es tuitiva, preventiva, cautelar. Entonces, ahí creo que hay un tema que trabajar aún para que tampoco se incurra en abuso de derecho, ¿no? Que es lo que tampoco se quiere. Pues desde ya, por lo menos para dar respuesta a la pregunta, creo que el fiscal no tiene restricción alguna para que una vez concluido el proceso penal pueda comunicar al juez de familia señalándole que en vía penal los hechos no han podido ser acreditados. Ya el juez penal con ello tendrá que tomar una decisión y determinar si con ello es suficiente para levantar las medidas de restricción establecidas inicialmente en el proceso tuitivo de familia. Muy bien, doctor, gracias por aclararnos la consulta. Y para terminar, tenemos una última pregunta que el participante nos está realizando. ¿Qué pruebas, aparte de una previa psicológica, puede ser utilizada para acreditar la afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal? Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, este es un tema ampliamente complejo. La norma nos ha puesto un candado jurídico para establecerlo así. Nos ha establecido la norma de que no debe confundirse la afectación psicológica, conductiva, emocional, con el daño psicológico. En primer lugar, las características del daño están expresadas incluso en la norma, es decir, ¿qué cosa es daño psicológico?
pero no hay parámetro legal alguno que nos diga qué cosa es una afectación emocional, qué cosa es una afectación psicológica. No lo hay. En la División Médico-Legal del Instituto de Medicina Legal ha procurado emitir un manual en el que ha establecido algunos estándares para poder generar esta clase de evaluaciones y señalar de qué manera puede identificarse este tipo de afectación, ¿no? Pero hoy en día, por lo menos la Judicatura Nacional es altamente exigente, ¿no? Y el medio más idóneo, evidentemente, solo puede ser una pericia. Claro, ello no significa de que esa sea la única prueba con la cual se pueda acreditar una afectación emocional cognitivo-conductual, pero es la más cercana, con base científica, ¿no? Pero adicional a ello puede, pues, obviamente, aportarse además de ello una declaración testimonial, una entrevista en cámara GESEL, etcétera, etcétera, ¿no? Medios que permiten, de alguna manera, fortalecer las conclusiones que va a contener esta pericia psicológica y así hacer que el juzgador entienda de que, en efecto, no es solamente una apreciación aislada del perito ver que hay afectación, sino que además ello tiene otros elementos de prueba que permiten corroborar estas afectaciones conductuales o psicológicas. Muchas gracias, doctor Fischer. Mirabal, una excelente ponencia. Gracias por absolver las consultas a cabalidad. Esperamos seguir contando con su participación en nuestras siguientes actividades académicas para seguir compartiendo sus conocimientos. A todos los participantes también les agradecemos por el tiempo y les recordamos que el próximo jueves vamos a tener nuestro siguiente webinar sobre la tutela compartida, que también será expuesta por un magistrado especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto. Gracias, doctor. Muchas gracias.